El genocidio representa algo más que un crimen contra un grupo específico de personas. Esto destruye la esencia misma de la existencia humana, asestando un golpe irreparable al legado espiritual de toda la humanidad. Me dirijo al pueblo de Ucrania. Crimea no es un territorio en disputa. No queremos la división de Ucrania. No lo necesitamos. Rusia reconoció hace mucho tiempo las fronteras de la Ucrania actual. La ocupación de los territorios ucranianos no entra en nuestros planes. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Y por eso lucharemos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Adolf Hitler confiaba en la Blitzkrieg y planeaba realizar desfiles de la victoria en todas las plazas principales de las ciudades de la Unión Soviética ya para el 7 de noviembre de 1941. En el caso de Kiev, el lugar previsto era el Krещатик. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Han pasado 81 años. El Führer número 2, Putin, también esperaba una Blitzkrieg y también planeaba realizar un desfile en Krещатик, pero el 9 de mayo. Esta guerra durará, Volodya, como mucho 3 o 4 días. En una guerra caliente venceremos a Ucrania en 2 días, que hay que vencer a esa Ucrania. Siguiendo los pasos de Hitler, Putin atacó Kiev a las 4 de la madrugada. Y al igual que Hitler, pronunció un discurso puntualmente a las 5:40. No voy a luchar contra mujeres ni niños. He ordenado que mi aviación se limite a objetivos militares. El ejército ruso toma todas las medidas necesarias para preservar la vida y la seguridad de la población civil. Subrayo que los ataques se dirigen únicamente contra objetivos militares. Desde las primeras horas de la guerra quedó claro. Adoctrinados y alimentados con propaganda, los rusos han llegado para asesinar. Sí, quiero iniciar una guerra contra Ucrania. Sí, quiero que vuelen por los aires el servicio de seguridad de Ucrania. Sí, quiero que nuestros chequistas maten absolutamente a todos. El 27 de febrero de 2022, Ucrania presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya por agresión militar y genocidio del pueblo ucraniano. A esta demanda se han sumado todos los miembros de la Unión Europea, excepto Hungría y otros países del mundo. Un elemento clave del crimen de genocidio es la intención específica de destruir total o parcialmente a uno de los 4 grupos protegidos de personas: nacional, étnica, racial o religioso. En esencia, hay que meterse en la cabeza del criminal y averiguar si mata a personas, a civiles, porque quiere hacerlo, porque esa es su intención, o si en su mente y en la de sus dirigentes existe una intención más amplia de exterminar a los ucranianos como grupo nacional. Tanto Hitler como Putin se han dado de bruces con Ucrania. Y ambos, por impotencia y pavor ante la derrota, intentaron convertirla en tierra quemada. Cuando una persona te teme y al mismo tiempo te odia, quiere infligirte las máximas pérdidas. Y así surge el genocidio. Y además de que te teme y te odia, cree que no quedará impune por ello. El genocidio se diferencia del terror y la represión en primer lugar en que lo ejecutan no solo los órganos de represión y las fuerzas armadas, sino también el pueblo de todo el país. La guerra comenzará ahora. Ahora nos dirigimos a Kiev. ¡A Kiev! Россия!
Rusia. Rusia. El Führer da las órdenes y son personas comunes y corrientes quienes las ejecutan. Los rusos veían perfectamente la enorme inscripción Niños en la plaza junto al Teatro Dramático de Mariupol, pero aún así lanzaban las bombas. Rusia. Rusia. Durante este ataque aéreo murieron más de 600 personas. Entre ellos hay niños que se escondían en los sótanos. Vi en la televisión el trato humanitario de nuestros soldados hacia los ucranianos. No matan a la población civil, la salvarán. El genocidio nunca surge de la nada por sí solo. No, el genocidio, la idea del genocidio, se crea. Es un producto artificial. La cuestión es que al ser humano, en general, no le es propio matar a sus semejantes. Para que la idea del genocidio se instale en la mente, en la conciencia de la sociedad, hay que prepararse durante años y crear una plataforma. De eso se ocupaba Hitler y de eso se ocupaba Putin. No debemos permitir la llegada de un tercer Führer, por lo que analizaremos algunos matices. El principal presagio del genocidio son los tiempos difíciles. Una sensación de depresión, de desesperanza y enemigos que se ven por todas partes. En el extranjero se han multiplicado los casos de agresión directa contra ciudadanos rusos. A un niño lo expulsaron del colegio solo porque llevaba una chaqueta con la inscripción Rusia. Los rusos alimentan un sentimiento de injusticia por lo que está sucediendo en relación con mi pueblo, mi religión, mi país. No soporto a estos traidores. Bandera y todo eso. Para que los combatientes en el frente, en la guerra, no sintieran desesperación, vergüenza o estrés, se crea la imagen del enemigo. Un enemigo que nos impide vivir. Un enemigo que amenaza tu vida. Si no matáis a estas mujeres, si no matáis a sus hijos, mañana os atacarán. Otro componente importante del genocidio es la experiencia. Los ejecutores directos de los crímenes necesitan que sus acciones sean sancionadas y aprobadas por la sociedad. Los nazis atacaron, así que hay que defenderse. Por el futuro de nuestros hijos. Los nazis también dieron su apoyo tácito a su Führer y fueron testigos y cómplices de sus acciones y políticas antihumanas. Rusia gobierna el mundo. ¡Hurra! Ahora hay mucho revuelo por nuestros ataques a la infraestructura energética del país vecino. Sí, lo estamos haciendo. Fatiga. Un Führer que se burla como un sádico agotará a su víctima. Casi todos los ataques con misiles contra Ucrania se producen por la noche. Es una forma de presión psicológica por parte de Putin. Esto funciona a nivel psicológico, es un elemento de la guerra psicológica. El objetivo principal es crear tensión interna en la sociedad ucraniana, tal vez incluso hasta generar un clima de protesta. El objetivo principal de Putin, al igual que el de Hitler, es destruir Ucrania. Por eso libran una guerra contra ciudades, pueblos, presas, personas, perros y retretes. El maníaco solo quiere una cosa, someter a sus víctimas. Pero cuando la víctima se resiste, ya no es una víctima, sino un adversario. La base de todo este horror radica en que se consideran los dueños de esta tierra y consideran a los ucranianos como parte de sí mismos. Господарями цієї землі, а українців позиціонують як частину себе.
En sus libros de texto de historia se dice que aquí se encontraba la antigua Rus, su cuna. Їхня колиска. Y no les importa quién vive aquí, en esta tierra. Consideran que es su patria. Вони вважають це своєю отчиною. Los rusos están provocando por segunda vez en Ucrania catástrofes ecológicas de tal magnitud. En 1941, por orden de Stalin, el ejército soviético destruyó la central hidroeléctrica del Dnipro. En 2023, el ejército de Putin voló la central hidroeléctrica de Kakhovka, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y sin sus pertenencias. La Federación Rusa minó la central nuclear de Zaporizhia. ¿Creen que los rusos no se están planteando si dinamitarla o no? Es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. En mi opinión, esto solo se puede resolver mediante un único mecanismo. ¿Cuándo habrá en el mundo un sistema global capaz de reaccionar de forma muy rápida y eficaz ante la agresión? La ONU o cambia o pasará a la historia junto con la Sociedad de Naciones. La ocupación de Chechenia, Georgia y Crimea infundió en los rusos una sensación de que todo les estaba permitido, de que eran invencibles. Putin es nuestro presidente. Vladimir Vladimirovich, estamos contigo. Están convencidos de que violarán a Ucrania con la misma facilidad. Pero los dirigentes de la Federación Rusa no comprenden que no solo han atacado a Ucrania, sino que han atacado a un país con una tradición milenaria de democracia callejera. Les insto a que depongan las armas inmediatamente y se vayan a casa. Buque de guerra ruso, vete al carajo. Putin, con el rostro absolutamente impasible, proclama el genocidio del pueblo ucraniano. Y así, con rostro impasible, el 80% de los rusos dicen que así debe ser. La guerra es la victoria. La guerra es amor. La guerra es amiga. La guerra es el futuro que se avecina en el mundo. El sector educativo de Rusia y los medios de comunicación están estructurados de tal manera que no surja el pensamiento. La conciencia colectiva se compone de este mosaico. Conceptos, estereotipos, imágenes visuales y estímulos sonoros que, al igual que en los actos masivos de Hitler, activan en las personas un estado de inconsciente colectivo. Ellos solo repiten lo que han visto en la televisión. Así es como funciona esta maquinaria propagandística. Convierte a las personas en discapacitados mentales. Hitler otorgó a la Alemania nazi la permisividad. Hitler y todos los que lo apoyaban cambiaron juntos el sistema de valores. La misma situación se ha dado en Rusia. Putin prometió construir una Alemania nazi, en este caso la Rusia nazi, la que domine, la que conquiste territorios externos. La política exterior se basará en el chantaje y en los asesinatos. Un país monstruoso. Y el derecho internacional hará caso omiso de este país. Lo ha prometido. Ha prometido impunidad en los saqueos, los asesinatos y demás. El pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. Alemania y la Unión Soviética iban a dividir Europa por la mitad. Muchos se preguntan de dónde saca Putin toda esa locura chauvinista. ¿Acaso Alemania y Rusia comparten una historia común? Ha llegado el momento de recordarlo. Pero planteemos la cuestión de otra manera. ¿Es el sistema ruso producto de la colaboración entre nazis y soviéticos en la resolución de la Segunda Guerra Mundial? La construcción del gran pueblo vencedor queda totalmente desmontada por el pacto Molotov-Ribbentrop. Цим пактом Молотова-Ріббентропа вона абсолютно деконструюється.
Y el pueblo vencedor resulta ser el pueblo que aviva la guerra. Por eso precisamente los rusos y Putin y toda la pandilla que está al servicio del Kremlin no solo lo silencian, no solo no lo ven, sino que lo ignoran. Не бачить впритул цього, вона його ігнорує. Un hecho que a los rusos no les gusta nada, el año 1939. Desfile conjunto en la ciudad ocupada de Brest. El ejército rojo y el ejército nazi juntos. Y luego un cambio brusco de rumbo. Odio mutuo. Seguramente por eso los soldados soviéticos se vengaron de los alemanes con un odio tan maníaco en 1945, durante la ocupación de Berlín. El número de mujeres violadas es impactante. Más de 2 millones. Este es el mayor fenómeno de violaciones masivas de la historia. La violencia sexual durante la guerra es un eco de arquetipos arcaicos. Porque todos los primates, al arrebatar territorios a sus rivales, hacían lo mismo. Eliminaban a todos los machos o también los violaban, porque los hombres no solo violan a las mujeres. Y en esta guerra tampoco solo a las mujeres, sin importar la edad que tengan. Rusia realmente demuestra que en el plano social sigue siendo una tribu bárbara. El 24 de febrero de 2022, la nueva peste del siglo XXI llegó a Ucrania. Es decir, se trasladó al centro de Ucrania. El mundo se estremeció ante la crueldad sádica documentada de los rusos. Los rusos cazaban a personas inocentes llamándolos safari ucraniano. En otro tiempo, las pequeñas ciudades, Irpin, Bucha y Gostomel, se asociaban con la tranquilidad, los bosques de abetos y los nuevos complejos residenciales. Y ahora, con los cadáveres de personas torturadas y asesinadas. ¿Me ha sorprendido esto? No. ¿Saben por qué? Soy de la Oblast de Donetsk. Sé que los rusos llevan haciendo cosas similares desde 2014. La única diferencia es que nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron Bucha e Irpin muy rápidamente y no tuvieron tiempo de ocultar sus crímenes. Es decir, todo el mundo lo ha visto. Los rusos han cometido los 5 elementos del genocidio como crimen de guerra. Es Vira Pilipivna, una anciana de 83 años, que vive en Horensi, cerca de Bucha. Su granja quedó completamente destruida por los misiles rusos. La mujer solo logró esconderse en un viejo armario por un milagro. Me digo a mí misma que, aunque se caigan las vigas, el armario de los años 30 aguantó aquella guerra, aguantará y esta. Me encerré allí y recé. Me senté y recé, así me senté. Y además tenía una manta ahí. Y así me acosté allí. Y así me quedé sentada. Vira Pilipivna recuerda que se escondió en este armario también durante la ocupación nazi. Dice que, a pesar de lo que hicieron los nazis, los rusos en Bucha son auténticas bestias. Ojalá el Señor Dios les concediera eso para que pudieran experimentar por sí mismos tal dolor. Ni siquiera hay palabras. Por todo lo que has visto, por todo lo que has presenciado. Y miraba cómo volaba, cómo disparaba, cómo volaban esas luces. Es solo odio. Quiero decir que no nos han querido en toda nuestra vida.
Así lloraba la ciudad de Kupiansk, liberada de la ocupación alemana. Lloraba por las víctimas de las atrocidades alemanas. Nunca más, dijo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Podemos repetirlo, dijeron los rusos. Esto ocurre en nuestros días. El Oblast de Kharkiv. De nuevo sacan de las fosas los cuerpos de personas torturadas. 81 años después, el nazismo ha vuelto a suelo ucraniano. Los rusos lo trajeron en sus bayonetas. Este pueblo no está compensado, no se ha realizado y carece de perspectiva histórica. Y hoy en día son además parias para todo el mundo. Todo esto se ha acumulado. Y aquí aparecen los ucranianos y dicen, nosotros no nos arrodillaremos. A Hitler le encantaba escuchar a Wagner. Le inspiraba demasiado. ¿Cómo se gana una guerra si por casualidad, y solo supongo, resulta que este anciano es un monstruo? A Putin también le gustaba Wagner. No para escucharlo, sino para verlo. Rusia se encuentra al borde de la catástrofe. Y si hoy no se ajustan estos tornillos, el avión se desmoronará en el aire. El director principal, Yevgeny Prigozhin, interpretaba con acierto las composiciones que le gustan al Führer ruso. Si no hubiera ambicionado el trono, seguiría dirigiendo su ejército de bolsillo. Y así... Explotó, saltó 2 veces, se está cayendo, mira, se está cayendo. Fui con Wagner al concierto de Kobzon. Lo que nos hemos encontrado es una traición. Las ambiciones desmesuradas y los intereses personales llevaron a la traición. ¡Alá es grande! Otros sádicos más, el ejército de Kadyrov en TikTok. Un ejército que los verdaderos chechenos desprecian. El ejército de TikTok son escuadrones de bloqueo que disparan a los desertores, rematan a los heridos e intimidan a los movilizados. Un indicador claro de ello es precisamente Kadyrov, que no se apresuró a sofocar la revuelta de Prigozhin. Las principales fuerzas de Kadyrov se encuentran en el Cáucaso y en Moscú. Es decir, hoy en día todos están en la línea de salida y se preparan para el futuro reparto del poder, en el que los distintos grupos emplearán armas muy concretas. Todo este ejército de Putin recuerda a las arañas venenosas de un frasco, dispuestas a picar tanto a los suyos como a los ajenos. Hoy en día ya están decepcionados con Putin como tal. Varias derrotas importantes en la línea del frente, la huida masiva de un gran número de militares armados hacia el territorio de Rusia y el inicio de un gran número de disturbios en diversas regiones. A Putin no le ha conseguido vencer a los ucranianos en el campo de batalla. Por eso ha recurrido a otro crimen genocida, el terror económico. De los territorios temporalmente ocupados, los rusos se llevan maquinaria, herramientas y todo lo que no pueden robar lo queman. Además, el Führer Putin está lanzando numerosos ataques con misiles contra empresas ucranianas, intentando acabar definitivamente con nuestra economía. Ya se ha creado un registro de daños y perjuicios que se encargará de las indemnizaciones y reparaciones. Por parte de la Federación Rusa, que se encargarán de indemnizar por los daños causados. Posteriormente se creará una comisión de indemnización que decidirá cuánto se debe indemnizar a cada uno y un fondo de indemnización que en realidad se alimentará de los activos rusos. Putin no se limita a copiar a Hitler en todo. Hace de forma maníaca lo que hacía Adolf. Ahora ven cómo los hitlerianos envían desde Ucrania al Reich trenes cargados de trigo. Y esta es la ciudad de Jersón, ocupada temporalmente. Ahora los putinistas están robando el trigo ucraniano, empujando a toda una región al hambre. Saben cómo matar de hambre a regiones enteras y a todo un país. Ya lo hicieron en los años 1932-1933.
El Holodomor fue precisamente el instrumento que convirtió a los ucranianos en ciudadanos soviéticos a un precio terrible. La destrucción de la conciencia, cuando las personas cambiaron la libertad y cualquier visión de una libertad futura simplemente por una ración de pan. Y ahora, aplicando las mismas prácticas, Putin, que conoce el Holodomor como agente de la Checa, intenta empujar a los ucranianos hacia su totalitarismo ruso para que se rindan ante la amenaza de una muerte terrible por hambre, como cuando antaño los ucranianos aceptaron vivir en el Gulag. Hitler intentó resolver definitivamente la cuestión judía creando cientos de campos de concentración, fábricas de la muerte donde se realizaban experimentos inhumanos con los prisioneros. Ahora están viendo el interrogatorio de un guardia del campo de concentración de Sachsenhausen que ejecutó personalmente a más de 5.000 personas. El ácido cianhídrico se mezclaba con aire caliente y en forma de gas entraba en la cámara de gas. Unos 10 segundos y luego la gente empezó a caer. Resoplaban y gemían de una forma tan ridícula. Así es. Hoy Putin intenta resolver definitivamente la cuestión ucraniana. Un dato curioso. En Sachsenhausen había la estación Z con una cámara de gas y un dispositivo especial para disparar por la espalda. Hoy en día, este símbolo adorna la maquinaria rusa y los soldados de Putin torturan a los ucranianos con más dureza aún que los nazis. Las imágenes del asesinato a tiros del combatiente ucraniano desarmado Oleksandr Matsievsky conmocionaron al mundo entero. Lo mataron solo por una frase. Gloria a Ucrania. Ay, tú. Muérete. Ellos siempre estaban ganando y hoy están perdiendo. Y ellos entienden que una derrota ante Ucrania pondrá punto y final definitivo a quien es el principal protagonista tanto en la historia de la Rus de Kiev como en este territorio. Y esto supone una humillación de las emociones fundamentales de los rusos. Otra comparación impactante. Los nazis convertían a los prisioneros de guerra y a los reclusos de los campos de concentración, especialmente a los niños, en donantes de sangre para los soldados de la Wehrmacht. ¿Sabes quién soy? Gibby. Sí, soy yo. Lo mismo hacen los rusos, violando todas las reglas de la guerra. Los prisioneros de guerra ucranianos que se encuentran actualmente en cautiverio en la Federación Rusa deben, de forma obligatoria, convertirse en donantes de sangre para nuestras Fuerzas Armadas. La mayor cantidad registrada de kilogramos perdidos es de 77. Era un chico al que, por cierto, yo conocía. Lo vi unos meses antes del inicio de la agresión a gran escala de la Federación Rusa. Hablamos con él. Cuando se lo devolvimos, ni siquiera lo reconocí. Simplemente pregunté cómo se podía perder tal cantidad de kilos en 5 meses de cautiverio. Dice que si todos los días solo te dan agua y una sopita parecida a esa misma agua, te están matando psicológicamente, además de golpearte físicamente y aplicarte descargas eléctricas. Al igual que antaño los nazis, hoy los rusófilos desprecian todas las reglas de la guerra. Por ejemplo, ahora mismo están viendo cómo los rusos bombardean Bakhmut y Mariupol con proyectiles de fósforo. En nuestro país, el territorio que entra dentro de la definición de desminado es el doble de grande que el de Austria. Es decir, 2 territorios del tamaño de Austria, y eso no es un país europeo pequeño. Quiero poner un ejemplo. Croacia, un país pequeño en cuyo territorio se desarrollaron combates que terminaron en 1993. A día de hoy, el desminado del territorio croata continúa. Y eso a pesar de que Croacia ocupa actualmente el primer puesto mundial en cuanto a la calidad de su tecnología de desminado.
Putin utiliza las tácticas bárbaras de Hitler, quien no respetaba ninguna regla de la guerra. Los nazis utilizaban masivamente las bombas de mariposa, lanzándolas desde aviones sobre ciudades y pueblos. Mirad lo que he encontrado. Este es un fragmento de una película educativa británica de 1941. Los autores instan a la gente a no acercarse a objetos tan peligrosos. La bomba mariposa explota 30 minutos después de caer o al más mínimo contacto. Si ven objetos de este tipo, avisen inmediatamente a la policía. Las tropas de Putin también están sembrando Ucrania de minas de pétalos y las pintan de colores vivos para llamar la atención de los niños. Solo durante el primer año de la guerra, Rusia lanzó 5.000 misiles contra Ucrania. Para sus detonaciones utilizan diversos compuestos tóxicos de plomo. Al entrar en el organismo, estos compuestos afectan al cerebro, los riñones y el hígado y se depositan en los huesos. A la par de una catástrofe tecnogénica, yo lo llamaría también una catástrofe psicogénica. En esencia, es un golpe para la generación futura. Esto se refleja especialmente en los niños, que son testigos de todos estos acontecimientos. Existe un concepto llamado psicosomática. Se trata de la transición de un estado psíquico negativo a un estado somático, a un estado físico. Incluso existe un dicho: todas las enfermedades vienen de los nervios. Rusia se ha convertido desde hace tiempo en un país con un culto a la violencia. En los últimos 30 años, Putin ha desatado 12 guerras. El número de víctimas entre la población civil se cuenta por decenas o incluso por cientos de miles. Ninguna organización internacional ha podido aún dar cifras definitivas. Te he dicho que te quedes quieto. Basta ya. 1, 2. Con la llegada al poder de Putin, el nivel de agresión en Rusia se ha multiplicado. Nunca se le ha castigado ni detenido. Él disfruta de su impunidad. Así, de forma brutal, los miembros de Wagner, a quienes ahora se les llama la élite del ejército ruso, se ensañan con la población civil. Allá vamos, agarra la mano, ya está. Es curioso que el primer comandante de la compañía militar privada, Dmitry Utkin, un nazi acérrimo, tenga un tatuaje con una esvástica. En cuanto a Dmitry Utkin, es un nazi muy conocido. ¿Esta simbología da testimonio de su convicción en estas ideas? Su alias Wagner proviene de la misma ópera. Su intolerancia hacia otras razas, hacia las personas diferentes en general, es lo que le ayudó a ponerse al frente precisamente de esa organización. El miedo totalitario y el sistema producen nuevos discursos y un comportamiento general que moldea el psicópata Führer. Para que la historia no se repita y podamos distinguir las acciones del nuevo Führer, analicemos otro experimento. Él demostrará la naturaleza de la crueldad humana. El experimento de la prisión de Stanford. Estoy convencido de que toda persona es, por naturaleza, un tirano. Simplemente unos se esconden tras una máscara de bondad, mientras que otros muestran abiertamente su agresividad. En 1971, el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo creó en el sótano de la Universidad de Stanford una simulación de una prisión real y seleccionó a 24 voluntarios. A continuación, el doctor, mediante un sorteo a ciegas, lanzando una moneda al aire, dividió a los sujetos del experimento en presos y guardias. He dado instrucciones a los guardias para que provoquen en los presos sentimientos de angustia, desesperanza y miedo, pero sin ningún tipo de violencia física. En la primera fase del experimento, Zimbardo dividió al grupo de reclusos difundiendo el rumor de que entre ellos había informantes.
De este modo, los presos dejaron de confiar unos en otros, cayeron en una profunda depresión y se encontraban al límite de sus fuerzas nerviosas y emocionales. En la segunda fase, informé a los guardias de que 2 detenidos estaban preparando un escape. Los guardias enfurecidos se ensañaron brutalmente con los pobres desgraciados, los obligaron a fregar inodoros y a realizar ejercicios físicos al límite de sus posibilidades. Al sentir que todo les estaba permitido y que tenían todo el poder, los guardias se convirtieron en auténticos sádicos en tan solo 5 días. A pesar de la estricta prohibición, empezaron a golpear a los detenidos en rincones apartados, creyendo que nadie los veía. Zimbardo demostró que dentro de cada uno hay una bestia interior. Los dictadores no nacen ni se forman por sí solos en virtud de algún proceso interno. Bueno, por ejemplo, si en 1933 se hubiera elegido a otro canciller en lugar de a Adolf Hitler, el destino de Alemania habría sido completamente diferente. Y si en el año 2000 no hubiera sido elegido presidente Vladimir Putin, sino otro presidente de entre sus rivales, el destino de Rusia habría sido completamente diferente. Hitler y Putin cometieron innumerables crímenes, pero el más terrible fue el genocidio contra los niños. Al igual que hace 80 años, los separan de sus familias, los torturan en campos de concentración, los convierten en donantes de sangre forzados y en esclavos. Estos niños serán utilizados efectivamente para la reprogramación mental. Y además se trata de rehenes. Son rehenes que Rusia ha tomado y seguirá tomando de todas las categorías sociales y de todas las edades, a los que utilizará al máximo para esconderse tras ellos, para chantajear con ellos, para conseguir a través de ellos a sus agentes de influencia y a personas que trabajan aquí y en todo el mundo por el mundo ruso y el putinismo y al rashismo. На русский мир и на путинизм, и на расизм. El Reichsführer SS Himmler creó la organización Lebensborn, la fuente de la vida. Las mujeres de Lebensborn no daban a luz a los niños para sí mismas, sino para el Führer. Después, la mayoría de esos niños recibieron la formación adecuada y se unieron a las filas de las SS. Hoy en día los rusos repiten una política similar. Secuestran a niños ucranianos para rusificarlos y utilizarlos en el futuro como carne de cañón. Para un niño, la separación de sus padres es la mayor catástrofe que puede ocurrir en la vida. Los niños separados de sus padres son muy fácilmente susceptibles de que se les reeduque su forma de pensar. Ya existía una experiencia similar en la Unión Soviética. Se llevaban a los hijos de los llamados enemigos del pueblo y los reeducaban, pero de una manera muy cínica, grosera y cruel. ¡Que se muera Biden! ¡Dios mío, perdóname! Y que Zelensky también. Y que Putin prospere y tome el control de toda Ucrania. Bienvenidos a Moscú. Bueno, vamos. Sin embargo, la delegada para la infancia de la Federación Rusa, María Lvova-Belova, admite que reeducar a los niños ucranianos es muy complicado. Cuando los trajimos al territorio de la región de Moscú para que se recuperaran un poco, empezó todo con que hablaban mal del presidente, decían todo tipo de asquerosidades, cantaban el himno de Ucrania, Gloria a Ucrania y cosas así. Pero pasó un poco de tiempo. Estos niños fueron acogidos por familias de acogida de la región de Moscú. Uno de los niños acabó en mi familia y veo con mis propios ojos cómo ha empezado a producirse esta integración. María Lvova-Belova realmente adoptó a un niño de Mariupol. Dice que a ella le gustó. Así de sencillo. Si te gusta un niño, llévatelo. En esencia, este discurso es una confesión pública de genocidio infantil. Y precisamente por él, la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra Putin y Lvova-Belova. Hemos recopilado suficiente información sobre los delitos del presidente de Rusia. Será difícil, pero espero de verdad que Putin y todos los culpables de la deportación de niños sean castigados.
La orden de detención de Putin emitida por la Corte Penal Internacional ha supuesto un duro golpe para Moscú. A partir de ahora, el Führer no podrá salir del país. Vladimir Putin se ha convertido en el cuarto jefe de Estado en ejercicio contra el que la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención. Y es el primer jefe de Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ya es histórico, ya lo contarán los libros de texto, ya lo estudiarán los estudiantes, ya será una realidad. Es decir, ya, por así decirlo, no morirá como una persona corriente. Ya es un criminal perseguido, buscado y cuya entrega solicita la Corte Penal Internacional. Por eso estoy seguro de que esto les molesta a los rusos. Estoy seguro de que ellos lo entienden y lo son conscientes muy bien. Antes de la guerra, en Ucrania vivían más de 7,5 millones de niños. Tras el ataque de Rusia, esta cifra se ha reducido a la mitad. A día de hoy, como Estado, hemos recuperado a 386 niños. No contamos con el apoyo de las autoridades rusas. No fue así. Lo hemos hecho nosotros mismos. ¿Cómo? Los rusos, entre otros, intentan responder a esta pregunta. ¿Cómo están devolviendo a los niños ucranianos? Y nosotros no se lo contamos, incluido en público. Para que sigamos teniendo este instrumental a nuestra disposición, créanme, el regreso de cada niño es una pequeña operación especial. Incluso la Iglesia Ortodoxa rusa se ha sumado al genocidio infantil. Al otro lado del frente se han atrincherado los siervos de Satanás. No puede haber piedad para los satanistas, independientemente de la forma que hayan adoptado. Soldado, anciana o niño. Todos ellos son uno, engendros del infierno. Que no tiemble vuestra mano al dirigir una bala o un proyectil contra los enemigos del Dios. Nos encontramos en el territorio de Jersón. Los rusos no solo deportan y matan a los pequeños ucranianos, además los torturan igual que a los adultos. Puedo hablar de un chico, Vitaly, tiene 14 años. Él estuvo en la cámara de tortura infantil. Lo llevaron 2 veces para que viera lo que les pasaba a los adultos, donde, ante sus ojos, golpeaban muy brutalmente a un hombre adulto, un ucraniano. Después de eso, le decían que le pasaría lo mismo a él, o que confesara que era un espía ucraniano. Y una vez lo llevaron al fusilamiento. Cuando ya le han dicho directamente, si no quieres confesar, simplemente te fusilaremos. Sacaron una pistola y se la pusieron en la cabeza. Saludos. Putin menciona a menudo a los niños en sus discursos. En momentos como este, su rostro resplandece de felicidad. Pequeños y dulces niños. Creo que es un sentimiento natural, y en mi vida eso es lo que hay. Al mismo tiempo, el Führer de Moscú priva a las mujeres ucranianas de la felicidad de la maternidad. El 9 de marzo de 2022, el ejército de Putin lanzó varias bombas aéreas sobre la maternidad de Mariupol. 17 personas resultaron heridas. 3 mujeres embarazadas y un bebé han perdido la vida. Fue la venganza de los ocupantes contra el indomable Azov. Pequeños y dulces niños. Y ahora escuchen la reacción de los moscovitas ante el ataque aéreo contra la maternidad de Mariupol. Claro, han muerto. Seguro que también los niños, pero entre nosotros también mueren muchos. Hace tiempo que hay que acabar con esta guerra y tal vez, debido a estos golpes, nunca la terminaremos. Para restablecer la justicia, no solo debe ser castigado Putin, sino también todos los beneficiarios del régimen criminal. Funcionarios, políticos, grandes empresarios, fuerzas de seguridad, la dirección del Ministerio de Defensa, la Iglesia Ortodoxa rusa, propagandistas. Todos ellos son un Putin colectivo que ha unido a los rusos con la sangre de los ucranianos y los ha convertido en cómplices del genocidio.
Estos delitos no prescriben. Tienes que entender que la justicia te alcanzará. El caso de Slobodan Milošević, el caso de Ratko Mladić y Radovan Karadzic, que tampoco fueron llevados ante la justicia durante un tiempo porque se ocultaban de la justicia. Pero al final todos estaban allí, todos estaban en el tribunal. En una ocasión, Putin hizo una broma con tono triste. Quien está destinado a ser ahorcado no se ahogará. Esperamos que esta frase del dictador ruso no se convierta en una profecía, porque el terrorista no uno del mundo no se ahogará, y no lo ahorcarán. El mundo debe verlo en el banquillo de los acusados. Ucrania ya ha puesto una cruz en la grandeza de lo que parecía ser el segundo ejército del mundo. Ha desmontado el mito de la invencibilidad de Rusia. Esta guerra se puede comparar con la batalla de David y Goliat, pero al pequeño David no le basta con una sola onda. Se necesitan armas mucho más potentes. Porque si Rusia no pierde, todas las características clásicas del nazismo se manifestarán con la máxima crueldad. Y eso significará que el mundo es inestable, que el mundo está constantemente bajo ataque, que el mundo vive en un estado de atentados, caos, etc. El mundo tiene que entenderlo de una vez por todas. Ahora es el momento histórico de acabar con el putinismo. Y los ucranianos lo harán sin falta. Se restablecerá la justicia histórica.